buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a platicar sobre un tema que a mí me parece fundamental, que es de qué forma ha evolucionado la pobreza en México. Y para discutir esto tenemos con nosotros a Gonzalo Hernández. Bienvenido, Gonzalo. Hola, Carlos, qué gusto saludarte, qué gusto saludarlos, Federico. Gonzalo, me gustó mucho un artículo que acabas de publicar en Letras Libres, en donde nos recuerdas el origen de la medición, que cuando lo leí dije, caray, es que ya se nos olvidó toda la discusión que hubo atrás, multipartidaria, de cómo debía de medirse la pobreza. Y me parecería muy pedagógico si nos recuerdas cómo llegamos a ese acuerdo para medir la pobreza y que no hubiera oscilaciones y entra un gobierno y entonces sube o baja o lo que sea, sino que fuera estable. Y que se ha mantenido. Y se ha mantenido. Sí, no, nada, mira, para hacer la historia larga, pues cortita, a ver si puedo, Federico, hay que recordar que en el 2000, México, el gobierno mexicano no tenía una medición de pobreza oficial. Teníamos las del Banco Mundial, las de tal académico, las de tal. Entonces, pues dependiendo a quién le preguntabas, la pobreza podría ser 80% o 4%, ¿no? Y se generó ahí una decisión del presidente Fox, decía, a ver, hagamos la medición oficial, se contrató a algunos expertos, salió la medición oficial del gobierno de Fox. Y la oposición, que era mayoría, si tú recuerdas, en la Cámara de Diputados, dijo, a ver, ahora resulta que el gobierno mide la pobreza él solito y resulta que baja, ¿no? De 2000 a 2004 bajó la pobreza. Entonces la oposición dijo, a ver, no. Requerimos medir la pobreza de manera independiente, requerimos que la pobreza tenga varios elementos, varias dimensiones, no solamente el ingreso es importante, también es importante el acceso a la salud, a la educación. Y entonces se generó un acuerdo político en el 2004 de todos los partidos políticos. O sea, había veces que no había acuerdos en los partidos, pero en esa ocasión fue unánime la votación por la Ley de Desarrollo Social que indicaba la creación del Coneval y la medición de pobreza con varios elementos. Y eso fue un acuerdo político. Ya después el Coneval, cuando se crea, lo hace técnico y se genera la fórmula, pero sí es importante recordarnos a todos, Federico, que esto proviene de un acuerdo político de todas las fuerzas políticas, digamos, incluyendo diputadas y diputados que hoy están en Morena, que hoy están en el PRI, que hoy están en el PAN, y entonces hay que recordarlo porque eso nos da un elemento bien importante de decir, a ver, la pobreza no la dice el presidente, no la dice el secretario, no la dice el gobernador de no sé qué. La pobreza, hubo un acuerdo de cómo medirlo y además tenía la que tenemos hasta ahorita, Gonzalo, ¿no? Que era no solo medir la pobreza, sino evaluar los programas sociales, es decir, poder determinar cuál era el impacto del gasto público en los distintos indicadores de pobreza. Y así tenemos un instrumento para saber si lo que hacemos funciona. Así es, o sea, el paquete completo fue que el Coneval independiente mida la pobreza y evalúe la política social, que es lo que se empezó a hacer con esa fuerza y con esa independencia desde el 2006 que se crea el Coneval. Entonces, gracias a ello, Gonzalo, hoy tenemos pues, unas mediciones sistemáticas con la misma metodología y podemos decir muchas cosas sobre cómo ha evolucionado la pobreza en México. El texto al que hace referencia Federico, pues da algunos datos muy reveladores. ¿Cómo vamos en materia de la cantidad de pobres que hay en México en función de las distintas definiciones, por ingreso, por acceso a los servicios públicos, etcétera? ¿Cómo nos puede resumir la situación del país ahora? Mira, te doy el resumen de la última medición 2020 que sacó el Coneval el año pasado. El resumen es, para 2020 teníamos 55.7 millones de personas en la pobreza, como 44% de la población, más o menos 10.8% en la pobreza extrema. Eso fue la foto 2020. ¿Qué le pasó a la foto en el pasado? Bueno, del 2018 al 2020, que es la parte más relevante que quiero mencionar, hubo un incremento de la pobreza de casi 4 millones de personas en esos 2 años, ¿no? Por supuesto, la pandemia tuvo mucho que ver, pero también otras cosas, ¿no? O sea, el país no ha estado tan bien. Y al final de cuentas, Carlos, la pobreza
es el resultado de muchas cosas alrededor del país, ¿no? Cuando varias cosas no van bien en el país, la pobreza sube, ¿no? Y eso es lo que reflejan estos datos, ¿no? Ahora, tú insistes, y a mí me pareció muy interesante al final de este material, en que el hecho es que si tú puedes tener programas asistenciales enfocados y eficientes, que no es el caso, lo señalas con toda puntualidad, es decir, no están llegando a los más pobres, sino que están llegando a menos pobres, no los más pobres. Pero después pones un acento muy claro en el hecho de que es la creación de empleos permanentes, bien pagados, con prestaciones, los que a la larga realmente logran disminuir la pobreza. Y para eso se requiere, tú eres economista, pues se requiere crecer. Y si la economía no crece, pues no va a haber una reducción sustancial de la pobreza, ¿no? Mira, es como cualquier familia, Federico. O sea, una familia, la que sea, ¿no? Puede, por supuesto, es importante que la familia tenga una bolsa de lana para apoyar, que si al abuelito de la casa, que ya no tiene forma de ganar lana, apoyar a los estudiantes jóvenes que están entrando a la escuela, apoya si tienes alguna persona con discapacidad. Es importante que las familias tengan apoyos para la población que lo requiere. Eso está bien. Lo que no podemos, lo que esta familia necesita, además de esos apoyos, es que le entre lana a partir del mercado laboral, a partir de que el papá, la mamá, los hijos mayores empiezan a trabajar. Eso es lo que va a sacar de la pobreza o de la situación a la familia, porque si nada más tú recurres a los apoyos, no te alcanza la lana y siempre será insuficiente. Entonces, a veces se nos olvida desde la política social que un elemento fundamental para bajar la pobreza y para tener una mejor familia, un mejor país, es la creación de empleos, la generación de trabajo, el crecimiento económico que conlleva todo esto, porque eso es el gran elemento que empuja a las familias hacia afuera de la pobreza. Y los apoyos sociales son importantes, pero no pueden ser suficientes prácticamente nunca, ¿no? Ahora, tú mencionas en el texto, y lo has discutido muchas veces, que por un lado están las transferencias, el dinero que el gobierno manda a los adultos mayores, a quienes tienen alguna discapacidad, a las becas de tal o cual nivel educativo. Pero el otro tema es que la pobreza es multidimensional y varios de los elementos tiene que ver con si los ciudadanos o los mexicanos tienen acceso a servicios, en particular uno que cayó muchísimo, que es el de salud. Lo que más alarma de ver esos datos es que la proporción de mexicanos que tienen acceso a servicios de salud cayó de forma importante. ¿Nos ayudas a entender de qué tamaño es este problema y por qué? No, con muchísimo gusto. Entonces le decíamos, la pobreza sube y baja a partir de cómo le va a la gente en los ingresos, en el acceso a la educación, en el acceso a la salud, en el acceso a la seguridad social. Y entonces podemos ver que cuando estas cosas no van bien, la pobreza sube. Eso nos pasó en 2018-2020. Ya dijimos que el ingreso fue un problema importante, en buena parte por la pandemia. Esas personas sentían que no tenían respaldo ni público ni privado ante una inminencia de acudir a los servicios de salud. No tenían la forma clara de asegurarse ese derecho. Y es importante decir que la gente decía, a ver, yo hoy no tengo una puerta clara, no tengo un acceso muy claro a la salud, y eso aumentó en 15 millones. Y mira, lo tocas de manera tangencial, porque además pues, está iniciando, pero también esta erosión que provoca la inflación, pues le pega sobre todo a las familias de menores ingresos. Y esto, insisto, pues está comenzando, entonces el pronóstico no es bueno, porque, digamos, este año, con las medidas monetarias que se tienen que tomar para mantener los equilibrios macro, pues el problema va a ser que va a haber una disminución en los ingresos reales de la población. O sea, los precios del limón, los precios del aguacate, los precios de la canasta básica, varios de ellos se han ido para la cebolla, ¿no? Entonces, no es un buen pronóstico el de tener una inflación del 7% el año pasado. Y 7% en promedio,
La canasta básica alimentaria es más de 7%. Sí. Más de 7%. Fíjate, el peor mes para la economía mexicana por la pandemia fue mayo 2020. Perdimos 12.5 millones de empleos, formales e informales. La verdad fue el peor mes. A partir de ahí, los empleos se han recuperado lentamente. Entonces, hemos visto los ingresos laborales de la gente mejorar, excepto que volvió a subir en el tercer trimestre de 2021. Y seguramente no fue bien en el cuarto trimestre, habrá que ver la encuesta precisa. Entonces, aquí lo que tú dices tiene mucha razón, Federico. Nos recuperamos de la peor crisis en muchas décadas, pero no nos recuperamos del todo bien porque está habiendo fenómenos en la economía, la inflación es uno de ellos, que está comiéndose los ingresos de la gente y los empleos no se están creando a la misma velocidad con la que habíamos pensado. Entonces, la recuperación franca, al menos en el tercer trimestre de 2021 y seguramente en el cuarto, no ha sido así, ha habido un empeoramiento. Entonces, habrá que ver qué pasa en 2020. Es una situación bien complicada todavía, ¿no? Ahora, con un empleo que si bien hemos recuperado en niveles absolutos, más o menos como estábamos antes de la pandemia, ha cambiado de forma importante la proporción de estos que son formales versus informales y hasta donde se puede ver la información, el ingreso laboral real, digamos. ¿Qué tipo de medidas serían óptimas ante un escenario como este? Si el gobierno tuviera tu asesoría, ¿qué les dirías? Dado este entorno, ¿qué habría que modificar? Nos queda poco tiempo. ¿Qué habría que modificar de la política social? Mira, más bien de la política económica, Carlos, desde mi punto de vista, porque si algo ha fallado, o sea, los empleos generados cayeron en 2020, pero no iban bien en 2019 y en 2018. No. O sea, este gobierno no ha hecho prácticamente nada por fomentar el empleo y la inversión privada, y si no lo hacemos, y si más bien la ahuyentamos, la recuperación va a ser bien complicada. Entonces, es decir, si hay que fomentar, si hay que darle certidumbre a la gente que quiere invertir y quiere invertir bien, Carlos, porque de otra manera va a estar muy complicada la recuperación, ¿eh? Pues Gonzalo, esa es una reflexión bien importante que tendríamos que desarrollar en otra ocasión, cómo se le da certidumbre al inversionista de todos tipos, grande, pequeño y mediano. Como bien dices, lo que hace crecer y generar empleos en una economía es la inversión. La inversión y el grueso de la inversión es privada. Pues Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Carlos, Federico, que estén muy bien. Mil gracias, Gonzalo, de verdad. Suerte. Y nos vemos aquí en la próxima emisión de Primer Círculo. Buenas noches, hasta la próxima.